Mi nombre es Miguel Hernández Rojas, tengo 42 años, soy misionero colombiano, especializado en trabajos de evangelización en zonas de alta persecución religiosa. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra de este testimonio es absolutamente real. Era febrero de 2018, en Lahore, Pakistán, una de las ciudades más peligrosas del mundo para ser cristiano. Fui testigo de cómo una turba de más de 300 hombres armados rodeó una pequeña iglesia con la intención de quemar vivos a un pastor, su familia y 47 cristianos más. Pero lo que pasó después cambió no solo esa ciudad, sino mi comprensión completa del poder de Dios. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que su protección es real, que sus ángeles existen y que ninguna fuerza del infierno puede prevalecer contra su iglesia. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa noche de febrero es absolutamente inexplicable para la ciencia, la lógica o cualquier razonamiento humano. Había llegado a Lahore 3 días antes, el 14 de febrero de 2018, invitado por el pastor Tariq Masih, un hombre de 38 años que llevaba 12 años pastoreando una pequeña congregación de 52 miembros en uno de los barrios más pobres de la ciudad. El calor era sofocante, incluso en febrero. Recuerdo que en el aeropuerto de Lahore la temperatura marcaba 34 grados centígrados a las 9 de la mañana. El aire tenía ese olor característico de las ciudades pakistaníes, una mezcla de especias, humo de leña, gasolina quemada y polvo constante que se metía en la garganta. Las calles estaban abarrotadas de rickshaws amarillos y negros, motocicletas que zigzagueaban entre el tráfico, vendedores ambulantes gritando sus ofertas y el sonido penetrante de las bocinas que nunca cesaba. Tariq me recogió en un viejo Toyota Corolla blanco del año 1998, con abolladuras en ambas puertas y un parabrisas con una grieta que atravesaba todo el cristal. Me abrazó con fuerza. Sus manos eran ásperas, llenas de callos por su trabajo en una fábrica textil donde cosía uniformes escolares 10 horas diarias por 15.000 rupias al mes, aproximadamente $95. Su esposa, Nacia, de 35 años, trabajaba limpiando casas en el sector acomodado de la ciudad. Juntos mantenían a sus 4 hijos, Yusuf, de 9 años, Mariam, de 7, Daniel, de 5, y la pequeña Esther, de apenas 2 años. El trayecto hasta su casa duró 47 minutos. Lahore es una ciudad de más de 11 millones de habitantes, pero los cristianos apenas representan el 2% de la población. Vivían en Colony Town, un vecindario conocido por albergar a la mayoría de las familias cristianas de la zona, pero rodeado completamente por áreas musulmanas. La casa-iglesia de Tariq era un edificio de 2 plantas, construido con ladrillos de barro y cemento, pintado de blanco con una pequeña cruz de madera en la puerta principal. Las ventanas tenían rejas de hierro oxidado. El piso de abajo servía como santuario, con capacidad para unas 60 personas apretadas en bancos de madera hechos a mano. Arriba vivía la familia en 2 habitaciones pequeñas. Hermanos, quiero que entiendan algo. En Pakistán, las leyes de blasfemia son un arma mortal. Acusar a alguien de insultar al profeta Mahoma o al Corán es una sentencia de muerte automática, no necesariamente por el sistema legal, sino por las turbas que toman la justicia en sus propias manos. Desde 1990, más de 1.500 cristianos han sido acusados falsamente de blasfemia en Pakistán. De esos, al menos 75 fueron asesinados por turbas antes de llegar a juicio. Esta información es documentada por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. La conferencia evangelística estaba programada para 3 noches, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de febrero.
El primer día, viernes, llegaron 48 personas. Prediqué sobre el Salmo 91, sobre la protección de Dios en medio del peligro. Recuerdo que había una sensación extraña en el ambiente, una tensión que no podía explicar. Nasia preparó biryani de pollo para todos después del servicio. El olor del arroz mezclado con las especias llenaba toda la casa. Comimos sentados en el piso, sobre una lona azul desgastada. El sábado 17 de febrero todo cambió. Yusuf, el hijo mayor de Tariq, asistía a la escuela primaria gubernamental número 47, a 15 minutos caminando de su casa. Era el único niño cristiano en una clase de 42 estudiantes. Ese día, durante el recreo, a las 11:15 de la mañana, 3 niños musulmanes mayores, de entre 12 y 13 años, lo acorralaron detrás del edificio de baños. Lo acusaron de haber arrancado páginas de un Corán que supuestamente encontraron en el basurero de la escuela. Pero lo que no sabíamos era que todo era una trampa planeada. A las 2:30 de la tarde, mientras yo estaba en la casa iglesia, repasando mi sermón para esa noche, Tariq recibió una llamada en su celular Nokia del director de la escuela. Su rostro se puso blanco como el papel. Colgó el teléfono y sus manos temblaban. Me dijo: «Hermano Miguel, acusan a Yusuf de blasfemia. El director dice que hay testigos. Tenemos que ir a buscarlo ahora mismo o la turba llegará a la escuela». Salimos corriendo. Nasia se quedó con los otros 3 niños, pero podía ver el terror absoluto en sus ojos. Sabía perfectamente lo que una acusación de blasfemia significaba. Llegamos a la escuela a las 2:52 de la tarde. Ya había una multitud de aproximadamente 40 personas afuera de la escuela, gritando consignas en urdú. Pude distinguir las palabras Gustak-e-Rasul, que significa insultador del profeta. El director, un hombre musulmán llamado Rashid Ahmed, nos llevó rápidamente a su oficina por la puerta trasera. Yusuf estaba sentado en una silla, llorando, con moretones en ambos brazos. Tenía la camisa del uniforme rasgada. Me miró con esos ojos llenos de terror y me dijo en inglés: «Tío Miguel, yo no hice nada. Ellos pusieron esas páginas en mi mochila. Yo nunca tocaría el Corán». El director Ahmed era un hombre decente. Nos dijo en voz baja: «Sé que el niño es inocente». Revisé las cámaras de seguridad. Fueron los muchachos de 8º grado quienes pusieron las páginas en su mochila. Pero afuera, la gente no quiere escuchar razones. Tienen que irse ahora mismo antes de que esto se salga de control. No puedo protegerlos aquí. Nos entregó a Yusuf y salimos por la puerta de servicio que daba a un callejón. Podíamos escuchar cómo la multitud crecía. Ahora eran más de 100 personas. El sonido de sus gritos era ensordecedor. Regresamos a la casa iglesia a las 3:20 de la tarde. Tariq llamó inmediatamente a los líderes de la pequeña comunidad cristiana. En menos de una hora, 15 hombres y mujeres estaban en la casa, orando en círculo. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que la noticia de la acusación ya se había esparcido como fuego en gasolina. En Pakistán, los imanes de las mezquitas tienen un poder absoluto para movilizar multitudes. Y ese sábado, el imán de la mezquita Al-Madina, ubicada a solo 800 metros de la casa de Tariq, era un hombre llamado Imran Khalid, de 34 años, conocido en todo el vecindario por sus sermones radicales contra cristianos y hindúes. A las 5:47 de la tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de un naranja intenso, escuchamos el primer grito desde afuera. Salí a la ventana del 2º piso y lo que vi me heló la sangre. Una multitud de al menos 200 hombres marchaba por la calle principal hacia la casa iglesia. Llevaban palos de madera, tubos de metal, piedras en bolsas, y algunos tenían bidones de gasolina. Al frente iba Imran Khalid, vestido con una túnica blanca y un turbante verde, gritando consignas por un megáfono. «Hermanos,
En ese momento Tarik tomó una decisión que salvaría nuestras vidas. En lugar de huir, nos dijo a todos: vamos a encerrarnos en la iglesia, vamos a orar. Si Dios nos va a salvar, será aquí. Si vamos a morir, moriremos adorándolo. Llamó por teléfono a todos los miembros de la congregación que pudo. Les dijo que vinieran inmediatamente, que trajeran a sus familias, que nos refugiaríamos juntos. Yo pensé que estaba loco. Le dije: Tarik, esto es un suicidio. Debemos llamar a la policía. Me miró con una paz que nunca olvidaré y me respondió: hermano Miguel, ya llamé a la policía 3 veces. Me dijeron que no pueden intervenir en casos de blasfemia porque la multitud los atacaría a ellos también. Nuestra única esperanza es Dios. Entre las 6:00 y las 6:45 de la tarde, 47 cristianos llegaron a la casa iglesia. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Cerramos todas las puertas con cadenas y candados. Empujamos los bancos de madera contra las ventanas de la planta baja. La multitud afuera crecía cada minuto. A las 7:00 de la noche ya eran más de 300 personas. El ruido era ensordecedor. Gritaban: maten al blasfemo, quemen a los kafir. Kafir significa infieles en urdú. Comenzaron a lanzar piedras contra las paredes. El sonido del impacto era como disparos. Las ventanas de la planta alta comenzaron a romperse, vidrios cayendo por todas partes. Nasia abrazaba a sus 4 hijos en una esquina del santuario. Esther, la bebé de 2 años, lloraba sin parar. Los otros niños estaban aterrorizados pero en silencio. Yusuf, el niño acusado, se acercó a su padre y le dijo algo que nunca olvidaré. Me lo tradujo Tarik inmediatamente. Papá, hace 3 noches tuve un sueño. Soñé que nuestra casa estaba rodeada de hombres con antorchas. Pero entonces llegaron ángeles gigantes con espadas de fuego y todos los hombres malos cayeron al suelo llorando. Y un hombre vestido de blanco me tocó la cabeza y me dijo: no tengas miedo, pequeño Yusuf. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, en ese momento todos nos quedamos en silencio. Tarik abrazó a su hijo con lágrimas rodando por su rostro. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo que voy a decir puede sonar increíble. En medio de ese terror absoluto, una paz sobrenatural comenzó a llenar ese lugar. No puedo explicarlo con palabras humanas. Era como si el mismo aire se hubiera vuelto más denso, más puro, cargado de una presencia que no se ve, pero se siente con cada fibra del ser. A las 7:30 de la noche, Imran Khalid, el imán radical, gritó por el megáfono: tienen 10 minutos para entregar al niño blasfemo. Si no lo hacen, quemaremos el edificio con todos ustedes dentro. Su voz retumbaba por todo el vecindario. Podíamos escuchar cómo la turba coreaba: Alá es grande, muerte a los blasfemos. Algunos comenzaron a golpear la puerta principal con tubos de metal. El sonido metálico era aterrador. La puerta temblaba con cada golpe. Tarik se puso de pie frente a la congregación, levantó sus manos y dijo en urdú, que luego me tradujo: hermanos y hermanas, no tengan miedo. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Vamos a hacer algo que puede parecer una locura, pero el Espíritu Santo me está diciendo que lo hagamos. Vamos a cantar. Vamos a adorar a nuestro Dios mientras esta turba intenta destruirnos. Hermanos, lo que pasó en los siguientes minutos fue el preludio del milagro más grande que he presenciado en mi vida. A las 7:38 de la noche, esas 47 personas aterrorizadas, rodeadas por 300 hombres sedientos de sangre, comenzaron a cantar el Salmo 91 en urdú. Sus voces temblaban al principio, pero poco a poco se fueron haciendo más fuertes, más seguras, más poderosas. Los niños cantaban aferrados a sus madres. Los ancianos cantaban con lágrimas en los ojos.
Y yo, un colombiano que no hablaba urdu, cantaba en español las palabras que conocía de memoria: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Afuera, la turba se volvió más violenta. A las 7:42 de la noche comenzaron a rociar gasolina contra las paredes exteriores del edificio. Podíamos oler el combustible penetrando por las grietas. El olor era nauseabundo, químico, mortal. Imran Khalid gritó: «¡Se acabó el tiempo! ¡Quemen los vivos!». Escuchamos el sonido inconfundible de fósforos encendiéndose. Varios hombres lanzaron antorchas encendidas contra las paredes empapadas de gasolina. Pero lo que no sabíamos era que Dios ya había puesto en marcha un plan que ninguno de nosotros podía imaginar. En ese preciso instante, a las 7:43 de la noche del 17 de febrero de 2018, algo que desafía toda explicación natural comenzó a ocurrir. Y antes de contarles exactamente qué pasó, quiero pedirles algo muy importante. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas, como yo, puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. A las 7:43 de la noche, mientras las llamas comenzaban a trepar por las paredes exteriores del edificio y el calor se hacía sentir incluso adentro, algo extraordinario sucedió. La pequeña Esther, la bebé de 2 años que había estado llorando sin parar, de repente dejó de llorar. Levantó su manita y señaló hacia el techo del santuario. Sus ojos estaban completamente abiertos, fijos en algo que los adultos no podíamos ver. Y con su vocecita de bebé dijo claramente en urdu, «Farishtai», que significa ángeles. Después señaló hacia las ventanas rotas y repitió, «Farishtai, Farishtai». Nasia, su madre, la abrazó fuerte pensando que la niña estaba delirando por el miedo. Pero entonces Mariam, la niña de 7 años, también levantó la vista y gritó, «¡Mamá! Hay hombres brillantes alrededor de la iglesia. Tienen alas enormes, tienen espadas de fuego». Y no fue solo ella. Daniel, de 5 años, comenzó a contar en voz alta, 1, 2, 3, 4, 5... Siguió contando hasta llegar a 12. «Papá, hay 12 ángeles gigantes alrededor de nosotros». Hermanos, los adultos no podíamos ver nada todavía, pero lo que sucedió después nos hizo entender que los niños estaban viendo una realidad espiritual que estaba a punto de manifestarse en lo físico. A las 7:44 de la noche, exactamente 1 minuto después de que las llamas tocaran las paredes, la temperatura dentro del santuario cambió drásticamente. El calor sofocante que habíamos estado sintiendo desapareció por completo. En su lugar, una frescura inexplicable llenó el espacio. No era simplemente aire fresco, era como si el mismo aliento de Dios hubiera entrado al edificio. Y entonces, hermanos, prepárense para lo que viene. Comenzó a aparecer una luz. Al principio era tenue, como si alguien hubiera encendido una vela dorada en algún lugar que no podíamos identificar. Pero en cuestión de segundos, esa luz creció en intensidad hasta volverse imposible de ignorar. No venía de ninguna lámpara,
No venía del fuego exterior, no venía de ninguna fuente natural. Era una luz dorada, cálida, viva, que parecía emanar de las mismas paredes, del techo, del piso, del aire mismo. La congregación dejó de cantar por un momento, atónitos ante lo que estaban presenciando. Tarik cayó de rodillas con sus manos levantadas. Lágrimas corrían por su rostro. Yo estaba paralizado, tratando de entender lo que mis ojos estaban viendo, pero mi mente rechazaba como imposible. La luz dorada se intensificó hasta que todo el interior del santuario brillaba como si estuviéramos dentro de una lámpara gigante. Y lo más increíble, esa luz atravesaba las paredes. Desde afuera, la casa-iglesia completa resplandecía con un brillo dorado que iluminaba toda la calle. Afuera, la turba de 300 hombres que había estado gritando, lanzando piedras y prendiendo fuego al edificio, de repente se quedó en silencio absoluto. El cambio fue tan abrupto que resultaba aterrador. Los gritos cesaron como si alguien hubiera cortado el sonido con un interruptor. Desde dentro podíamos escuchar el crepitar de las llamas, pero nada más. Ninguna voz humana, ningún grito de odio. Solo silencio. Me acerqué a una de las ventanas rotas en la planta alta y miré hacia afuera. Lo que vi me dejó sin respiración. La turba completa, los 300 hombres armados con palos, piedras y odio, estaban completamente inmóviles, literalmente congelados en sus posiciones. Algunos tenían los brazos levantados a mitad de lanzar una piedra. Otros tenían la boca abierta como si hubieran quedado petrificados en medio de un grito. Las antorchas que habían lanzado contra el edificio estaban apagadas en el suelo. Las llamas que habían comenzado a trepar por las paredes se habían extinguido completamente, dejando solo manchas negras de hollín. Pero eso no era todo, hermanos. Lo que voy a decirles ahora sé que suena absolutamente imposible, pero juro por el Dios vivo que es la verdad. Alrededor del edificio, formando un círculo perfecto, había 12 figuras. No eran humanas. Eran enormes, de aproximadamente 2,5 metros de altura. Vestían túnicas blancas que brillaban con la misma luz dorada que llenaba el santuario. Y lo más impresionante, de sus espaldas salían alas. No alas de plumas como las de los pájaros, sino estructuras de luz pura que se extendían al menos 3 metros a cada lado. En sus manos derecha sostenían espadas, no espadas de metal, sino espadas hechas completamente de fuego, con llamas que danzaban hacia arriba, pero que no producían humo. Grité hacia abajo: «¡Tarik! ¡Todos! ¡Suban aquí! ¡Tienen que ver esto!». La congregación subió en tropel las escaleras. Cuando llegaron a las ventanas del segundo piso y vieron lo que yo estaba viendo, comenzaron a llorar, a gritar de gozo, a caer de rodillas. Algunos alzaban sus manos hacia los ángeles, otros simplemente lloraban con sus rostros pegados al piso. La presencia de Dios era tan intensa en ese momento que era difícil mantenerse de pie. Sentía como si mi cuerpo pesara el doble, como si una fuerza invisible presionara hacia abajo con amor absoluto. A las 7:49 de la noche, 5 minutos después de que todo comenzara, los ángeles se movieron. Era un movimiento fluido, coordinado, imposiblemente grácil para seres tan grandes. Comenzaron a caminar hacia la turba congelada. Cuando el primer ángel se acercó a los hombres que estaban más cerca del edificio, tocó con la punta de su espada de fuego el pecho de uno de ellos. En el instante en que la espada lo tocó, el hombre cayó al suelo como si le hubieran cortado las piernas. Comenzó a gritar, pero no de dolor físico, sino de algo mucho más profundo. Gritaba: «¡Perdón! ¡Perdón! ¡Alá, perdóname! ¡He sido un hombre malvado!». Lágrimas brotaban de sus ojos como ríos, y entonces, uno por uno, todos los hombres de la turba comenzaron a caer. Los ángeles se movían entre ellos, tocándolos con las espadas de fuego,
y cada hombre que era tocado caía llorando, gritando por perdón, suplicando misericordia. Era como ver una cosecha humana cayendo bajo una fuerza invisible. En menos de 3 minutos, los 300 hombres que minutos antes querían quemarnos vivos estaban postrados en el suelo, llorando como niños, golpeándose el pecho, arrancándose las ropas en señal de arrepentimiento. Imran Khalid, el imán radical que había liderado la turba, fue el último en caer. Estaba de pie en medio de la calle, sosteniendo todavía el megáfono en su mano, mirando alrededor con los ojos desorbitados de terror absoluto. Uno de los ángeles, el más grande de todos, caminó directamente hacia él. Cuando llegó frente a Imran, el ángel extendió sus alas completamente. La envergadura era de al menos 6 metros. La luz que emanaba de esas alas era tan brillante que tuve que apartar la mirada. Imran soltó el megáfono, que cayó al suelo produciendo un chirrido agudo por los parlantes. Cayó de rodillas. Y hermanos, lo que sucedió después fue lo más extraordinario de todo. Entre los 12 ángeles apareció una 13ª figura. Pero esta era diferente. No era un ángel, era un hombre. Vestía una túnica blanca simple, sin adornos. Tenía cabello castaño que le llegaba a los hombros y una barba corta. Sus ojos, hermanos, sus ojos eran imposibles de describir. Eran como si contuvieran océanos de amor, eternidades de compasión, galaxias de perdón. Cuando miraba a alguien, era como si viera no solo su presente, sino todo su pasado y todo su futuro al mismo tiempo. Caminó directamente hacia Imran Khalid. Se arrodilló frente a él, puso sus manos sobre los hombros del imán y habló. Su voz no era alta, pero de alguna manera todos la escuchamos, tanto los que estábamos dentro del edificio como los 300 hombres afuera. Habló en urdú, pero simultáneamente cada persona lo entendió en su propio corazón. Dijo: Imran, hijo mío, te he amado desde antes de que nacieras. Cada vez que perseguiste a mis hijos, me perseguiste a mí. Cada vez que quisiste destruir a mi iglesia, quisiste destruirme a mí. Pero yo no vine a condenarte sino a salvarte. ¿Aceptas mi perdón? ¿Aceptas mi amor? Imran Khalid, el hombre que minutos antes lideraba una turba asesina, comenzó a llorar con un llanto que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Abrazó los pies de ese hombre vestido de blanco y gritó: «Sí, sí, perdóname. He sido un ciego, he sido un asesino. Perdóname, Isa al-Masih». Isa al-Masih es como los musulmanes llaman a Jesucristo. En ese momento, hermanos, supe sin ninguna duda quién era ese hombre de blanco. Era Jesús, el mismo Jesús que caminó por Galilea hace 2000 años, el mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó al tercer día. Estaba allí, físicamente presente, en una calle de Lahore, Pakistán, abrazando a un hombre que quería matar a sus seguidores. Jesús levantó a Imran del suelo, lo abrazó, y cuando lo hizo, una luz salió del pecho de Jesús y entró en el pecho de Imran. El imán gritó, pero no de dolor, sino de gozo absoluto. Su rostro cambió. La dureza, el odio, la amargura que habían marcado sus facciones desaparecieron instantáneamente. Ahora había paz, había luz, había amor. Se giró hacia la turba que yacía llorando en el suelo y gritó con voz quebrada: «Hermanos, nos hemos equivocado. Este es el verdadero Dios, este es Isa al-Masih, el Hijo de Alá, el que murió por nuestros pecados, el que resucitó. Arrepiéntanse, pidan perdón». Y hermanos, lo que sucedió en los siguientes minutos fue la cosecha espiritual más grande que he presenciado jamás. Uno por uno, los hombres que habían formado la turba comenzaron a gritar: «Perdóname, Isa, perdóname, Jesús, creo en ti, eres el Hijo de Dios». En total, 187 hombres de esa turba se convirtieron esa noche.
187 almas que habían venido con intención de matar, se rindieron a Cristo en un solo momento. Jesús caminó entre ellos tocando sus cabezas, abrazándolos, levantándolos del suelo. Cada hombre que tocaba era transformado visiblemente. La dureza en sus rostros desaparecía. La paz llenaba sus ojos. Hermanos, estoy llorando mientras les cuento esto porque nunca había visto amor tan puro, tan poderoso, tan transformador. Después de tocar al último hombre, Jesús se giró hacia el edificio donde estábamos. Nos miró directamente a través de las ventanas. Sonrió y levantó su mano derecha en señal de bendición. En ese instante, los 12 ángeles desaparecieron. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. Jesús permaneció unos segundos más, mirando a Imran con un amor que trascendía toda comprensión humana. Luego, lentamente, su figura comenzó a volverse translúcida. Podíamos ver a través de él, y en cuestión de segundos desapareció completamente. La luz dorada que llenaba el santuario se desvaneció gradualmente, dejando solo la luz tenue de las lámparas normales. Eran las 8:02 de la noche. Todo el encuentro sobrenatural había durado exactamente 19 minutos. Pero esos 19 minutos cambiaron la eternidad de 187 personas. Tarik abrió la puerta principal de la iglesia. Salimos lentamente, todavía en shock, todavía procesando lo que acabábamos de presenciar. Afuera, los 187 hombres que se habían convertido estaban sentados en grupos en la calle, llorando, abrazándose unos a otros, algunos todavía temblando por la intensidad de lo que habían experimentado. Imran Khalid se acercó a Tarik, cayó de rodillas frente a él y le pidió perdón. «Hermano Tarik», le dijo con voz quebrada, «vine a matarte, vine a matar a tu hijo, vine a destruir tu iglesia, pero Jesús me salvó. Jesús me mostró quién soy realmente, un pecador que necesitaba perdón. ¿Puedes perdonarme?» Tarik, con lágrimas rodando por su rostro, levantó a Imran del suelo y lo abrazó. «Te perdono, hermano Imran, y Jesús ya te perdonó también. Pero hermanos, lo que voy a contarles ahora es otro giro que nadie esperaba». Mientras esto sucedía, un grupo de aproximadamente 40 personas se había reunido en las esquinas de las calles aledañas. Eran vecinos musulmanes que habían escuchado el alboroto y habían salido a ver qué pasaba. Cuando vieron la luz dorada emanando del edificio, cuando vieron a los ángeles, aunque no todos podían verlos, muchos sí lo hicieron, cuando vieron a cientos de hombres cayendo y llorando, supieron que algo sobrenatural había ocurrido. De esos 40 vecinos, 23 se acercaron y preguntaron, «¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué poder es este?». Y esa misma noche, esos 23 vecinos también entregaron sus vidas a Cristo. En total, 210 personas se convirtieron al cristianismo el 17 de febrero de 2018 en Lahore, Pakistán. 210 almas que pasaron de las tinieblas a la luz en una sola noche. Y esto fue solo el comienzo, hermanos, solo el comienzo. Los días siguientes fueron absolutamente extraordinarios. Imran Khalid, el eximán radical, se convirtió en el evangelista más apasionado que he conocido. Usó su influencia en la comunidad musulmana para organizar reuniones secretas donde compartía su testimonio. En las siguientes 2 semanas, más de 300 musulmanes adicionales se convirtieron al escuchar su historia. La mezquita Al-Madina, donde Imran había predicado odio por años, quedó vacía. Los fieles dejaron de asistir cuando supieron que su imán se había convertido al cristianismo. Pero no todo fue fácil, hermanos. La conversión masiva no pasó desapercibida para las autoridades religiosas más altas de Lahore. El 3 de marzo de 2018, apenas 2 semanas después del milagro, agentes de la policía religiosa intentaron arrestar a Imran bajo acusación de apostasía, un crimen castigado con la muerte en las áreas más conservadoras de Pakistán.
Llegaron a la casa iglesia de Tariq, donde Imran se estaba quedando temporalmente, con una orden de arresto firmada por un juez islámico. Pero aquí viene otro giro inesperado. El oficial al mando del grupo de arresto era un hombre llamado Asad Malik, un capitán de policía de 42 años, conocido por su extrema rigurosidad en aplicar las leyes islámicas. Cuando entró a la casa iglesia y vio a Imran, le dijo: «Imran Khalid, estás arrestado por el crimen de apostasía y blasfemia». Pero antes de que pudiera esposarlo, Imran lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Asad, reconozco tu rostro. Tú estabas en la turba aquella noche del 17 de febrero. Tú viste lo mismo que yo vi. Tú viste a los ángeles, tú viste a Jesús. ¿Por qué niegas lo que tus propios ojos presenciaron?» Hermanos, el capitán Asad Malik se quedó paralizado. Sus manos temblaron. Los otros 3 oficiales que lo acompañaban notaron su reacción extraña. Asad bajó lentamente su arma de servicio y se sentó en uno de los bancos de madera. Puso su rostro entre sus manos. Y después de un largo silencio que duró al menos 2 minutos, levantó la vista con lágrimas en los ojos y dijo: «Tienes razón, Imran. Yo estaba allí. Yo vi todo. He intentado convencerme a mí mismo durante 2 semanas de que fue una alucinación colectiva, un truco, cualquier cosa menos la verdad, pero no puedo seguir mintiendo. Yo vi a Jesús, vi cómo te transformó, y desde esa noche mi corazón no ha tenido paz». Esa tarde, el capitán Asad Malik, un oficial de policía encargado de arrestar cristianos, entregó su vida a Cristo. Los otros 3 oficiales, confundidos y asustados, se retiraron sin hacer el arresto. La noticia de estos eventos comenzó a filtrarse más allá de Lahore. El 15 de marzo de 2018, el periódico cristiano subterráneo The Pakistani Christian Post publicó un artículo en su edición impresa clandestina titulado «Milagro masivo en Lahore. 500 plus musulmanes se convierten tras aparición angelical». El artículo incluía testimonios de 12 testigos oculares, incluido el mío. Aunque el gobierno intentó suprimir la publicación, copias del periódico circularon por todo el país. Pero, hermanos, el milagro más grande que quiero compartirles pasó 3 meses después, el 17 de mayo de 2018. Ese día, Imran Khalid organizó un bautismo masivo en un río a las afueras de Lahore. Era extremadamente peligroso. Los bautismos públicos de exmusulmanes son ilegales en Pakistán y pueden resultar en sentencias de prisión o peor. Pero Imran insistió. Decía que si Jesús había tenido el valor de manifestarse físicamente para salvarlo, él tenía que tener el valor de declarar públicamente su fe. A las 5:30 de la mañana del 17 de mayo, más de 400 cristianos nos reunimos a orillas del río Ravi, al noreste de Lahore. El agua estaba fría, de color marrón por el sedimento. El sol apenas comenzaba a salir. Tariq y otros 5 pastores iban a realizar los bautismos. Habían preparado una lista de 127 personas que iban a ser bautizadas ese día, todos exmusulmanes convertidos como resultado del milagro del 17 de febrero. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que la policía religiosa había sido alertada. A las 6:15 de la mañana, cuando ya habían sido bautizadas 43 personas, vimos una caravana de 6 camionetas de policía acercándose por el camino de tierra. Mi corazón se hundió. Pensé, esto es el fin. Nos van a arrestar a todos. Las camionetas se detuvieron a unos 50 metros del río. Salieron aproximadamente 30 oficiales de policía armados con rifles. Al frente venía el capitán Asad Malik, el mismo que se había convertido semanas atrás. Caminó hasta donde estábamos con expresión seria. Todos nos quedamos en silencio absoluto. Llegó hasta donde estaba Tariq en el río, con el agua hasta la cintura, a punto de bautizar a una mujer de 56 años llamada Fátima. Asad miró a Tariq,
Luego miró a la multitud de cristianos en la orilla. Luego miró a sus oficiales detrás de él. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se quitó su gorra de policía, se quitó su chaleco antibalas, caminó hacia el río y entró al agua completamente vestido con su uniforme. Se paró junto a Tariq y le dijo en voz alta para que todos escucharan: «Pastor Tariq, yo también quiero ser bautizado. Vine aquí con la orden de arrestar a estas personas, pero no puedo arrestar a mi propia familia en Cristo. Bautízame primero a mí y luego continúa con los demás». Hermanos, ese día el capitán Asad Malik fue bautizado en el río Rabi usando su uniforme completo de oficial de policía. Y de los 30 oficiales que lo acompañaban, 8 se quitaron sus uniformes y se unieron al bautismo. 8 oficiales de policía que habían venido a arrestar cristianos terminaron siendo bautizados como cristianos ellos mismos. Al final del día, 135 personas fueron bautizadas en lugar de las 127 planeadas, porque llegaron más exmusulmanes al escuchar de la valentía del capitán. Los medios seculares eventualmente se enteraron de estos eventos. El 4 de junio de 2018, el canal de noticias internacional BBC Urdu transmitió un reportaje de 7 minutos titulado «Conversiones masivas sacuden Lahore tras reportes de encuentros sobrenaturales». Aunque el reportaje era escéptico y trataba de explicar los eventos como histeria colectiva, incluía entrevistas con Imran Khalid, con el capitán Asad Malik y conmigo. Millones de personas en Pakistán y alrededor del mundo vieron ese reportaje. En septiembre de 2018, 7 meses después del milagro original, la pequeña congregación de 52 miembros de Tariq había crecido a 847 miembros registrados. Tuvieron que alquilar un almacén abandonado para poder albergar a todos los que asistían a los servicios. Imran Khalid fue ordenado como pastor asociado. El capitán Asad Malik dejó la fuerza policial y se convirtió en misionero de tiempo completo, viajando a las áreas rurales más peligrosas de Pakistán para compartir el Evangelio. Y aquí viene un último giro que me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. En diciembre de 2018, 10 meses después del milagro, recibí una llamada de Tariq desde Lahore. Estaba emocionado. Me dijo: «Hermano Miguel, tienes que regresar a Pakistán. Ha pasado algo increíble». Viajé de regreso en enero de 2019. Cuando llegué a Lahore, Tariq me llevó a un lugar que no esperaba, la antigua mezquita Al-Madina, donde Imran había sido imán. El edificio había sido completamente transformado. La media luna en la cúpula había sido reemplazada por una cruz. El interior, que antes tenía alfombras de oración orientadas hacia la Meca, ahora tenía bancos de madera. Las paredes habían sido pintadas con murales que representaban escenas bíblicas. «Hermano Miguel», me dijo Tariq con lágrimas en los ojos, «la comunidad musulmana abandonó completamente esta mezquita después de la conversión de Imran. El edificio iba a ser demolido, pero un grupo de 30 empresarios cristianos de Karachi escuchó nuestra historia. Reunieron dinero y compraron el edificio. Nos lo donaron para convertirlo en una iglesia. Ahora se llama Iglesia del Milagro de Lahore. Tenemos capacidad para 1.200 personas y cada domingo está completamente llena». Hermanos, mientras caminaba por esa iglesia que antes había sido el centro, desde donde se predicaba odio contra los cristianos, mientras veía a cientos de exmusulmanes adorando a Jesús con las manos levantadas, mientras escuchaba sus testimonios de transformación, entendí algo profundo. Dios no solo salva individuos, Dios transforma comunidades enteras. Dios no solo cambia corazones, Dios cambia ciudades. Hoy, en diciembre de 2024, 6 años después de aquel milagro del 17 de febrero de 2018, la Iglesia del Milagro de Lahore tiene más de 2.300 miembros. Han plantado 17 iglesias hijas en diferentes partes de Pakistán.
Imran Khalid escribió un libro en urdú titulado De odio a amor, mi encuentro con Isa al-Masih, que ha sido traducido a 12 idiomas y ha vendido más de 500.000 copias en el mundo musulmán, aunque está prohibido en Pakistán. El capitán Asad Malik ahora lidera una red de 43 casas iglesias en las provincias de Punjab y Sindh, y el pequeño Yusuf, el niño de 9 años cuya falsa acusación de blasfemia desencadenó todos estos eventos, ahora tiene 15 años. Estudia en una escuela cristiana privada financiada por donaciones internacionales. Me dijo la última vez que hablé con él por videollamada: «Tío Miguel, yo sé que Dios permitió que me acusaran falsamente porque tenía un plan mucho más grande. Si no me hubieran acusado, la turba nunca habría venido. Si la turba no hubiera venido, Jesús no se habría manifestado. Si Jesús no se hubiera manifestado, 2.300 almas no estarían en el reino de Dios ahora. Yo daría mi vida 1000 veces si eso significa que más personas conozcan a Jesús». Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente, y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. En mayo de 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando Pakistán estaba en cuarentena estricta y las iglesias no podían reunirse físicamente, la Iglesia del Milagro de Lahore comenzó a transmitir sus servicios por YouTube. Los primeros servicios tenían aproximadamente 300 espectadores en vivo. Pero cuando Imran Khalid compartió su testimonio completo en un servicio especial el 17 de mayo de 2020, exactamente 2 años después del bautismo masivo en el río, el video se volvió viral. En 3 días había alcanzado 2 millones de vistas. En 2 semanas, 8 millones. Hoy ese video tiene más de 23 millones de vistas en YouTube, con comentarios de musulmanes de Indonesia, Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Marruecos, diciendo que después de ver el testimonio entregaron sus vidas a Cristo. El gobierno pakistaní intentó bloquear el canal de YouTube, pero los creyentes encontraban formas de compartir los videos a través de VPNs y redes sociales encriptadas. La historia del milagro de Lahore se convirtió en una de las herramientas evangelísticas más poderosas en el mundo musulmán. Organizaciones misioneras la usan en sus entrenamientos. Iglesias perseguidas la comparten como evidencia del poder protector de Dios. Y hermanos, quiero compartirles un último detalle que me hace llorar cada vez que lo recuerdo. En agosto de 2023, 5 años y medio después del milagro, recibí un correo electrónico de una mujer en Indonesia llamada Siti Ramawati. Me escribió en inglés básico contándome su historia. Dijo que era musulmana devota, que odiaba a los cristianos, que había enseñado a sus 3 hijos a odiar a los infieles. Pero en julio de 2023 encontró el video del testimonio de Imran en YouTube. Lo vio completo. Al final del video, cayó de rodillas en su sala llorando y le pidió a Jesús que la perdonara. Se convirtió. Ahora lidera un grupo de oración secreto con 23 mujeres ex-musulmanas en Yakarta, Indonesia. Me dijo en su correo: «Hermano Miguel, el Jesús que se apareció en Lahore es el mismo que tocó mi corazón en Yakarta.
No hay fronteras para su amor, no hay muros que su poder no pueda derribar. Gracias por compartir esta historia. Cambió mi eternidad. Hermanos, lo que presencié el 17 de febrero de 2018 en Lahore, Pakistán, no fue casualidad. El mismo Dios que envió ángeles para proteger a esa pequeña congregación, el mismo Jesús que se manifestó físicamente para transformar a un imán radical, el mismo Espíritu Santo que convirtió a 210 personas en una noche, ese mismo Dios puede actuar en tu vida hoy. Escuchen estas palabras del Salmo 91, versículos 14 al 16, el mismo salmo que estábamos cantando cuando sucedió el milagro. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si estás pasando por persecución, si estás siendo amenazado por tu fe, si sientes que las fuerzas del mal están rodeando tu vida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que protegió a Tariq y su familia te puede proteger a ti. El mismo Jesús que convirtió a Imran puede convertir a tus perseguidores. El mismo poder que transformó Lahore puede transformar tu ciudad. Antes de irte, 3 cosas muy importantes. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción significa que otro testimonio podrá llegar a alguien que está atravesando su propia tormenta. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que perdió su fe, tu amigo que está siendo perseguido, alguien que está en medio de su propia oscuridad. No sabes cómo Dios puede usar este testimonio para encender esperanza en un corazón que está apagándose. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Tus batallas importan, tu dolor importa, tu fe importa. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz es importante para nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que los ángeles que protegieron a la iglesia en Lahore protejan también sus hogares. Que el mismo Jesús que se manifestó físicamente en Pakistán se manifieste en sus corazones cada día. Que el poder que convirtió a 210 personas en una noche siga obrando en sus vidas, transformándolas de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, el único nombre en el que hay salvación, el nombre sobre todo nombre, les bendigo. Que caminen en la protección del Altísimo, que moren bajo la sombra del Omnipotente, que experimenten milagros que desafíen toda lógica humana y que vean con sus propios ojos la gloria de Dios manifestándose en medio de sus circunstancias más difíciles. Hasta el próximo testimonio, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente, les guarde en todo tiempo y les use poderosamente para expandir su reino en esta tierra. Amén y amén.